Mi nombre es Rubén y hoy os voy a hablar de la Primera Guerra Mundial. Pero antes de hablar de la Primera Guerra Mundial, hay que hablar de un acontecimiento muy importante que hubo en el periodo de 1875, conocido como la Paz Armada, que duraría hasta 1914. Hubo un periodo de tensión entre los países, ya que no confiaban en unos en otros, lo que provocó algunas tensiones y lo que llevó en consecuencia a generar numerosas fuerzas militares, provocando una reacción en cadena a los demás países para que invirtieran en más fuerzas militares. Durante este periodo, Alemania triplicó sus fuerzas tanto terrestres como marítimas, además de la integración de nuevos inventos y mejoras militares. Durante todo este punto de tensión hubo ciertas alianzas entre países, como tenemos en Alemania, Imperio Austrohúngaro, Italia, que se llamaba la Triple Alianza, y luego la alineación de Rusia, Francia y Reino Unido se llamaba la Triple Entente. En 1914, tras la Paz Armada, se inició en Europa el mayor conflicto hasta entonces conocido, que abarca desde 1914 hasta 1918, la cual se caracteriza por el enfrentamiento de estas dos alianzas. Bien, esto se dividió en dos fases, pero antes de hablar de las dos fases debemos hablar de cómo se inició esta guerra. Bien, se inició con el asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero al trono del Imperio Austrohúngaro. Su asesino, Gabriel Princip, fue un nacionalista yugoslavo, serbio-bosnio. Este hombre no solo mató al archiduque Francisco, sino también a su esposa, la duque de Ombra, Sofía. Y os voy a comentar un poco lo que ha dicho antes mi compañero, y os puedo decir que esto fue la gota que colmó el vaso que desencadenó un conflicto diplomático que muy rápidamente pasó al armado. A medida que Austria-Hungría avanzaba sobre el reino de Serbia, y numerosas alianzas previas se invocaban sucesivamente. La guerra de movimientos es la primera fase de la guerra mundial, llevada a cabo por Alemania, que quería derrotar a Francia para después centrarse en Rusia. Después tenemos las siguientes fases, que es la guerra de las trincheras, la cual supuso un gran cambio estratégico respecto a la guerra de movimientos y abrió pasos a frentes estables que inmovilizaron a los ejércitos en líneas de trincheras que se extendieron a lo largo de cientos de kilómetros. Después tenemos la crisis de 1917, representó un periodo de desmoralización para los ejércitos y pueblos que estaban en disputa por la Primera Guerra Mundial. Bueno, continuando lo que estaba diciendo mi compañero Dani, otra de las fases que hubo es la crisis de 1917, representó un periodo de desmoralización para los ejércitos y pueblos que estaban en disputa por la Primera Guerra Mundial. Lo que decía antes mi compañero Dani, os voy a hablar de la última etapa, el fin de la guerra. Alemania y sus países aliados se vieron obligados a someterse a la victoria de sus enemigos en el año 1918. Cuando sus tropas fueron derrotadas en todos los frentes, se procedió entonces a firmar el Tratado de Versalles, el que tenía la finalidad de acabar la guerra de una vez por todas. Bueno, ahora os voy a hablar del punto de vista de Alemania. Antes de la guerra, Alemania ya dejaba de lado tanto a Francia como a Reino Unido al crear la Triple Alianza, formada por el Imperio Austrohúngaro y Italia. La misma Alemania por la misma Alemania, lo cual ya reflejaba una cierta amenaza por parte de Alemania a estas potencias. Por parte del puerto alemán existía un gran espíritu nacionalista, el cual impulsaba querer ver crecer a su país por los medios necesarios. A partir de 1870, Alemania provoca un incremento de productos manufacturados, por lo que los demás países se ven obligados a hacer nuevas formas de mercado en el exterior. Bien, Guillermo II de Alemania, rey de Prusia y emperador de Alemania, nació en 1859 y murió en 1945. Hijo de Federico III de Prusia y la princesa Victoria de Inglaterra, fue proclamado emperador de Alemania en 1878 tras la breve reinado de su padre. Destituyó al canciller Bismarck en el inicio de un plan de reformas interiores que lanzara a Alemania a la industrialización, pero no pudo impedirlo. Sin embargo, Siguiendo con Guillermo II, os puedo decir que Guillermo impulsó la Triple Alianza, quedando con ello definido los dos bloques que serían los futuros contendientes de la Primera Guerra Mundial. Durante el conflicto, el emperador fue cediendo el poder militar a Hindenburg
y Ludendorff, e intentó mantener el poder político. Ahora os voy a hablar de Theobald von Bothemann Hollweg. Fue un político alemán procedente de una carrera burocrática en administración prusiana en 1909. Fue nombrado canciller del Reich alemán, aunque de ideas conservadoras, comprendía la necesidad de modernizar el sistema político creado por Bismarck, dando más poder al Parlamento. Pero fracasó en ese objetivo ante la incomprensión del emperador Guillermo II y el inmovilismo de los militares. A medida que se prolongaba la guerra y se veía más difícil la victoria de Alemania, creció la oposición contra su gobierno en el interior del país, especialmente contra la estrategia de guerra submarina. Finalmente, el emperador cesó a Bethmann en 1917 a petición de Hindenburg y Ludendorff, que controlaban el poder, de hecho, en una dictadura militar que siguió hasta el fin de la guerra en 1918. Y esto ha sido todo sobre la Primera Guerra Mundial. Espero que os haya gustado.